Buenas tardes, desde Ciudad del Alto, La Paz, Bolivia. Esta vez vamos a resolver un ejercicio de materia química preuniversitaria, capítulo Conceptos fundamentales, tema escalas de temperatura. El problema dice, sabiendo que la temperatura inicial de un cuerpo es de 333 Kelvin y se incrementó la temperatura en 30 grados centígrados, además se redujo en 18 grados Fahrenheit, determinar, inciso A, la temperatura final en la escala Rankine. Inciso B, si se considera una nueva escala X en la que el punto de ebullición del agua es 80 y la de fusión menos 20, ¿cuál es el valor de la temperatura final en esta nueva escala? Efectuamos una segunda lectura para extraer los datos y las incógnitas. Sabiendo que la temperatura inicial de un cuerpo es de 333 Kelvin, anotamos temperatura inicial es de 333 Kelvin y se incrementó la temperatura en 30 grados. Es decir, que se incrementa la temperatura en 30 grados centígrados. Además se redujo en 18 grados Fahrenheit. Contamos 18 grados Fahrenheit. Determinar, inciso A, la temperatura final en la escala Rankine. O sea, el inciso A nos pide la temperatura final. Nos piden la escala Rankine. Anotamos aquí una R. El inciso B vamos a resolverlo en la siguiente página. Vamos a graficar las 4 escalas de temperatura. Aquí tenemos nuestras escalas de temperatura. Recordemos que la temperatura inicial es de 333 Kelvin. Esto va a representar para nosotros 333 Kelvin. Luego dice que se incrementa en 30 grados centígrados. Es decir, vamos a suponer que esto es en la escala centígrada. Se incrementa 30 grados centígrados, ¿no? Luego, ¿qué ocurre? Esto vamos a anotar aquí y disminuye en 18 grados Fahrenheit. Y esta temperatura nos pide en Rankine. Ahora, ¿cómo vamos a resolver este ejercicio? Lo primero que vamos a hacer es convertir 333 Kelvin a la escala centígrados. Luego añadimos 30 grados y a esta temperatura le convertimos en Fahrenheit. Disminuimos 18 y a esta temperatura la convertimos en Rankine. Ese va a ser nuestro procedimiento. Entonces convertimos el 333 Kelvin a la escala centígrados. La relación o ecuación que vamos a utilizar es la siguiente. La temperatura en grados centígrados o Celsius sobre 5 es igual a la temperatura en la escala Kelvin menos 273 sobre 5. Podemos simplificar aquí 5 con 5. Lo que nos queda es
que la temperatura en escala centígrada es igual a la temperatura en Kelvin menos 273. Ahora reemplazamos datos. Temperatura en Kelvin, centígrado es igual a la temperatura en Kelvin es 333 menos 273. Esto nos da un valor de 60 grados centígrados. O sea que esto es 60 grados. A 60 le añadimos 30, entonces vamos a tener 90 grados centígrados. Ahora, 90 grados centígrados vamos a convertir a la escala Fahrenheit mediante la ecuación siguiente. Sabemos que la temperatura expresada en la escala Fahrenheit menos 32 sobre 9 es igual a la temperatura en la escala centígrados sobre 5. En esta ecuación vamos a despejar la temperatura en Fahrenheit. Es igual a la temperatura en grados centígrados sobre 5 por 9 más 32. Ahora reemplazamos valores. Temperatura en la escala Fahrenheit es igual. Temperatura en la escala centígrada es 90 sobre 5 por 9 más 32. Ahora hacemos el cálculo respectivo de 90 sobre 5 por 9 más 32. Esto nos da un valor de 194, es decir que la temperatura en la escala Fahrenheit es de 194 grados Fahrenheit. O sea que este punto es 194. Lo que hacemos ahora es restarle a 194, 18. Esto es 176. Ahora lo que vamos a hacer es convertir 176 grados Fahrenheit a la escala Rankine mediante la siguiente ecuación. Tenemos temperatura en grados Rankine menos 492 sobre 9 es igual a la temperatura en la escala Fahrenheit menos 32 sobre 9. Aquí podemos simplificar el 9 con 9. Lo que nos queda es simplemente la temperatura en la escala Rankine menos 492 es igual a la temperatura en Fahrenheit menos 32. Despejamos ahora la temperatura en la escala Rankine es igual a la temperatura en la escala Fahrenheit menos 32 más 492. Reemplazamos datos. Temperatura en la escala Fahrenheit es 176 menos 32 más 492.
Hacemos el cálculo respectivo de 176 menos 32 más 492. Esto nos da un valor de 636 Rankine. A la temperatura final lo hemos designado como T. Entonces aquí anotamos T. Esto es el resultado del inciso A. Continuamos con el inciso B. Dice, si se considera una nueva escala X en la que el punto de ebullición del agua es 80, o sea que la temperatura de ebullición del agua es 80 grados X y la de fusión menos 20. Temperatura de fusión es menos 20 grados F. ¿Cuál es el valor de la temperatura final en esta nueva escala? O sea, nos pide la temperatura. O sea, esa temperatura en Rankine nos pide en la escala X. Perdón, esta es escala X. Vamos a graficar dos escalas de temperatura. La escala X y la escala Rankine. Ahí tenemos nuestras dos escalas de temperatura, grados X y la Rankine. En la escala X, la temperatura de ebullición del agua es de 80 y la de fusión del agua es de menos 20. Por otro lado, sabemos que en la escala Rankine el punto de ebullición del agua es de 672 y la de fusión es de 492. Ahora vamos a lo siguiente. La temperatura en la escala X menos 20 sobre 80 menos 20 es igual a la temperatura en la escala Rankine menos 492 sobre 672 menos 492. Vamos a continuar aquí. Tenemos temperatura en la escala X, es menos por menos es más 20 sobre 80, menos por menos es más 20, igual a la temperatura en la escala Rankine menos 492 sobre 672 menos 492 es 180. Continuamos. Temperatura en la escala X más 20 sobre 100 es igual a la temperatura en la escala Rankine menos 492 sobre 180. Aquí podemos simplificar 0 con 0, la mitad es 5 y la mitad es 9. Entonces la ecuación final es temperatura en la escala X más 20 sobre 5 es igual a temperatura en la escala Rankine menos 492 sobre 9. Ahora lo que hacemos es despejar temperatura en la escala X. Es igual a la temperatura en la escala Rankine menos 492 sobre 9. El 5 va a ir a multiplicar por 5. El más 20 es estar menos 20.
Lo que hacemos ahora es reemplazar valores. Temperatura en la escala X es igual a... Temperatura en la escala Rankine es esta. 636 menos 492 sobre 9 por 5 menos 20. Hacemos el cálculo respectivo de 636 menos 492 dividido entre 9 por 5 menos 20. Y esto nos da un valor de... Previamente anotamos temperatura en escala X es igual a 60 grados X. Esto es el resultado del inciso B. Y con esto concluimos este video.